Tenemos entonces los datos y vamos a verificar si estas funciones se intersectan o no se intersectan. El x había dicho que lo voy a reemplazar por el 1. Donde está la x lo voy a reemplazar por 1 y vamos a verificar si esa igualdad se cumple. El x lo reemplazo por 1 y resuelvo tanto la operatoria que está a la izquierda como la operatoria que está a la derecha. 1 al cuadrado es 1 por 1. Y 1 más 3 suman 4. Voy ahora a resolver la operatoria que está a la derecha. ¿Qué se resuelve primero? El paréntesis. Dentro del paréntesis se tiene que signos distintos se resta, conserva el signo del mayor. Y eso va al cuadrado. Menos 2 al cuadrado significan 2 veces la base. Una vez, 2 veces. 2 por 2, 4, menos por menos más. Y eso resulta 4. Como son iguales el resultado de la función f de x, como es igual al resultado de la función g de x, eso quiere decir que algebraicamente las funciones sí se intersectan, en este caso en el punto 1,4. Por lo tanto, el 1 romano es verdadero. ¿Ya? Es una manera algo rebuscado de saber si los puntos se intersectan, pero es una manera más rápida de saber si estas funciones realmente se intersectan o no. ¿Ya? Vamos a verificar ahora el 2 romano, vamos a ver si eso es correcto o no. Vamos a ver entonces el 2 romano. En el 2 romano me dan como dato si x es igual a 5, entonces la resta entre f de x y g de x, ¿será cierto que es igual a 24? ¿Ya? Eso es lo que hay que verificar, esta operatoria, con este dato de acá. Entonces, en este desarrollo lo que vamos a hacer va a ser la resta entre f de x y la función g de x. Veamos cuánto es f de x. Según este enunciado, f de x es x cuadrado más 3. Entonces lo reemplazo. X cuadrado más 3. Le voy a restar la función g. ¿Y cuánto es la función g? Todo este paréntesis al cuadrado. Entonces se reemplaza acá el paréntesis, x menos 3 y eso al cuadrado. ¿Qué hay que hacer? Hay que utilizar este dato que está ahí. Ese dato dice x igual 5. Donde esté la x lo voy a reemplazar por 5. Entonces aquí voy a reemplazar 5 al cuadrado más 3 menos paréntesis 5 menos 3 al cuadrado. Vamos a resolver toda esta operatoria y voy a verificar si realmente eso resulta 24 o no. ¿Qué se resuelve primero? El paréntesis, ¿cierto? Según va por mudas. Lo primero es el paréntesis y lo demás lo voy a mantener, pero de manera simultánea también puedo operar inmediatamente eso, también se puede. 5 al cuadrado es 5 por 5. Este menos se mantiene. Voy a escribir el paréntesis y voy a resolver la operatoria que está dentro del paréntesis. Signos iguales, signos distintos se resta, conserva el signo del mayor, 2 positivo. Y eso va al cuadrado. ¿Qué se resuelve después? La potencia. Y lo demás se mantiene. 25 más 3. Este menos también se mantiene. Menos 2 al cuadrado. Ahí se tiene 2 al cuadrado. Eso es 2 por 2. Más da positivo. Eso da positivo, pero más por menos da menos, así que finalmente el 4 aquí vendría a ser negativo. Vamos a resolver esto de acá, signos iguales. Se suma, conserva el signo. Lo mantengo con ese. Aquí el 28 es positivo y el 4 es negativo. Signos distintos se resta, conserva el signo del mayor. 24 positivo. Por lo tanto, eso es verdadero. El 2 romano resulta verdadero. Vamos a verificar ahora el 3 romano. En el 3 romano hay que entender bien lo que está diciendo acá. Yo la semana pasada les decía que las preimágenes son todos los valores que están
que están representados por la variable x. Y las imágenes son, son los valores numéricos que están representados por el eje y. ¿Ya? En el 3 romano dice lo siguiente. Las preimágenes del 7, según la función f, son menos 2 y 2. Miren, voy a parafrasear y voy a interpretarlo de otra manera. En el 3 romano está diciendo que la imagen es 7. Y hay que verificar si sus preimágenes son menos 2 y 2. ¿Ya? La imagen acá es el dato. La imagen está diciendo que es el 7. Y hay que verificar si sus preimágenes son menos 2 y 2. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a hacer? Esto en relación a la función f solamente. Solo con la función f. La función f de x es igual a x cuadrado más 3 según lo que se dice en el enunciado del ejercicio 2. Acá está. ¿Ya? Ahora, me están dando como dato que la imagen es 7. Eso quiere decir que todo el resultado es igual a 7. ¿Ya? Todo eso es igual a 7. Entonces me voy a quedar con esta igualdad. X cuadrado más 3 es igual a 7. ¿Ya? Y vamos a resolver acá. Esto se transformó en una ecuación donde vamos a resolver. Vamos a dejar incógnitas al lado izquierdo de la igualdad y vamos a dejar números al lado derecho. Incógnitas tenemos x cuadrado y números se tienen 7 y el 3 se transpone con signo contrario, como menos 3. Resuelvo eso. 7 menos 3, signo distinto se resta, conserva el signo del mayor. Y recordemos también cómo se transpone las potencias. ¿Cómo se transponen las potencias? Con su operador inversa. ¿Y cuál es la operadora inversa de las potencias? La raíz. Raíz cuadrada en este caso. Pero también yo les había dicho en varias ocasiones que tiene que ser una raíz positiva y otra raíz negativa si estamos trabajando en ejercicios de álgebra. Ahora, si esto fuese un ejercicio de geometría en el que hubiese que calcular la longitud de un lado, sería solamente la raíz positiva porque las longitudes son positivas. ¿Ya? Aquí entonces vamos a tener una primera solución para x, que va a ser la raíz positiva de 4, y eso es 2 positivo. Y una segunda solución donde va a ser la raíz negativa de 4, y eso es, raíz cuadrada de 4 es 2, y ese signo se mantiene. O sea que la segunda solución es menos 2. Entonces, si la imagen de la función f7, sus preimágenes, que son x, va a ser 2 y menos 2. Entonces el 3 romano es verdadera. La pregunta que decía, ¿cuál de esas afirmaciones era verdadera? El 1, el 2 y el 3. Alternativa E. Esa sería la correcta. Ahora, yo aquí también les presento la gráfica. La línea de color rojo es la gráfica de la función f y la línea de color azul es la función g. Y si nos damos el trabajo de hacer la tablita, darnos valores para el x y buscar el valor para el y, entonces efectivamente se tiene que, esas dos funciones se intersectan en este punto que está aquí. ¿Y qué coordenadas tiene ese punto? Tiene coordenadas 1,4, ¿ya? Eso es para verificar el 1 romano. Eso, en el que yo les decía que no era necesario hacer la gráfica, eso era, se lo estoy mencionando solamente para verificar que ese es el punto de intersección de las dos funciones, ¿ya? Vamos a pasar a otro subtema que es la función afín y la función lineal. Aquí hay ciertas cosas que saber de la función afín y la función lineal, ¿ya? Como por ejemplo, la función
afín es una función que algebraicamente se puede escribir de la siguiente manera. Mx más n, ¿ya? El m es cualquier número real, el n también es cualquier número real, pero que son distintos de cero. Nunca va a poder ser cero ni el m ni el n. Ejemplo de esto es una función afín. Ya. Aquí yo les había dicho al principio que podían tomar apuntes. Este es un tema en el que sería importante que ustedes tomen apuntes. ¿Ya? De esta manera se escribe la función afín. Ejemplos de función afín. Por ejemplo, f de x igual a 4x menos 1. ¿Ya? El 4 es distinto de 0, el menos 1 es distinto de 0, por lo tanto es una función afín. Ese es el nombre que recibe y esa es la forma que tiene de escribirse una función afín. Eso es lo que estoy mencionando solamente, no estoy resolviendo ningún ejercicio aún. ¿Ya? Otro ejemplo, un último ejemplo de función afín. F de x igual a menos 3x más 5. El 3, este número, es distinto de 0 y el 5 es distinto de 0, por lo tanto, se llama función afín. Ahora, también les voy a mencionar cómo es su gráfica. La gráfica de la función afín siempre es una línea diagonal, que puede ser una línea diagonal creciente o puede ser una línea diagonal decreciente. ¿Ya? ¿De qué depende de esto? Es lo que voy a explicarlo ahora. Según el primer ejemplo, este menos 1 se le llama coeficiente de posición. Así se llama, coeficiente de posición. Eso significa que esta línea diagonal pasa en el eje Y, pasa por el menos 1, aquí. Pasa por ese punto, por esa coordenada. Ahora, como el número que acompaña la X, si este tiene signo positivo, entonces quiere decir que es una línea diagonal que va en sentido creciente. ¿Qué quiere decir creciente? Que va creciendo las imágenes a la medida que aumentan las preimágenes. Véanlo de otra manera. Es una línea que de izquierda a derecha va subiendo. ¿Ya? Por eso también se le llama creciente. Va en alza, va subiendo de izquierda a derecha, me refiero yo. De izquierda a derecha va en aumento. ¿Ya? Y pasa por el menos 1. Veamos, analicemos la gráfica del ejemplo 2. También es una línea diagonal en el plano cartesiano, que en este caso pasa por el 5 positivo. Este 5, ¿dónde lo busco? En el eje Y. Aquí vamos a tener al 5. Pasa por esa coordenada. Y como el número que acompaña la X es un número negativo, eso quiere decir que es una línea diagonal decreciente, ¿ya? Es decir, que va hacia abajo de izquierda a derecha. Entonces es una línea que pasa por aquí y va hacia abajo. Eso vendría a ser como una representación muy general de la gráfica de una función afín, ¿ya? No es una gráfica exacta, eso solamente vendría a ser como un bosquejo. Ahora, ¿qué otra cosa también tienen que considerar ustedes, saber de antemano las características de una función lineal? ¿Ya? Que estos son conceptos que vamos a incluirlos después en los ejercicios. Una función lineal es una función f de x que tiene esta forma, m de x. No hay suma ni restas que acompañen a esta función. Solamente es una función con esta forma. ¿Qué ejemplos podemos tener acá? F de x igual a 6x. No hay suma ni resta. ¿Ya? Ahora, como no hay un número que acompañe aquí, eso quiere decir que la gráfica pasa por el 0. Y como el 6 es positivo, va a ser una línea diagonal creciente que va subiendo. ¿Ya? Eso va a representar a esta función de acá. Pero solamente estoy mencionando
el bosquejo de la gráfica, para que tengan la idea general. Ya no es una gráfica exacta. ¿Por qué se los menciono? Porque en la prueba podrían preguntarle cuál es la gráfica de la siguiente función y le van a preguntar por una función afín o una función lineal. Entonces, no se lo van a preguntar de manera exacta, pero la idea es que ustedes ya sepan de antemano cómo es la gráfica, qué forma tiene. Voy a dar un último ejemplo de función lineal. F de x igual a menos x. Este número de acá, si no tiene número, es un 1. Recuerden que el 1 es el único número que no se escribe. ¿Ya? Ahora, ¿cómo va a ser la gráfica de esta función lineal? Pasa por el 0,0. ¿Ya? Esa es la primera característica, que pasa por el 0,0. Y como el valor, el número que acompaña a la x es negativa, eso quiere decir que es una línea diagonal decreciente. Siempre va a ser una línea diagonal, ¿ya? Que en este caso va a ser decreciente porque el signo del 1 es negativo. O sea, de izquierda a derecha, baja. Por eso se le llama decreciente. Eso vendría a representar la gráfica del ejemplo 2. ¿Ya? Eso es como para ir recordando algunas cosas. Vamos a ver entonces el ejercicio 3 de la guía. Dice, G de X representa los gastos de una persona y G es esa función que está ahí, donde A es un número real fijo mayor que 0. Entonces, X varía entre a cuartos y a medios. El gasto varía entre ¿qué valores? Si X varía entre esos valores, el gasto, que vendría a ser el resultado de toda la función G, ¿cuál sería el resultado? Entonces, eso es lo que voy a explicarles acá en este ejercicio. Se tiene la función G. ¿Ya? Ese es el dato que me dan. Función G de X igual a 3A menos 2X. Entonces, voy a resolver la función G cuando X varía en A cuartos. Y vamos a buscar este resultado. Por otro lado, voy a tener esa misma función, la misma función G de X, 3A menos 2X, y vamos a buscar esa función cuando el X resulta a medios. ¿Ya? Recordemos lo que les había explicado la semana pasada. ¿Cómo se resuelve este tipo de ejercicio? Aquí el X se reemplaza por A cuartos. Entonces tengo 3A menos 2 multiplicado por X. El X lo reemplazo por A cuartos. Ya, y resuelvo. Otra forma, aquí para reescribirlo, eso se puede escribir como 2 cuartos A, que es lo mismo. ¿Ya? Ahora, esta fracción 2 cuartos se puede simplificar. Lo puedo simplificar por 2, que me resulta un medio. O sea, aquí voy a tener 3A menos un medio A. ¿Cómo resuelvo esta operatoria? Como son términos semejantes, porque los dos tienen A, se pueden restar. ¿Ya? De una manera fácil, más rápida en realidad, más rápida de hacerla, es como fracción mixta. ¿Ya? Es muy similar. Multiplico esos números, 2 por 3, eso es 6. Y a ese resultado le resto, porque me está diciendo que le reste 1. Repito, 2 por 3 son 6, y a 6 le resto 1, son 5. Y el denominador se mantiene. Igual que la fracción mixta, se multiplica y en este caso le resto. Si hubiese una suma, tendría que sumarle 1. Y eso resulta entonces. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la preimagen es A cuartos, la imagen es 5 medios A. ¿Ya? Ya tenemos ese resultado. Vamos a resolver por otro lado, vamos a resolver la misma función G cuando el X ahora es A medios. Entonces el X lo voy a reemplazar por A medios. Ya. Aquí me conviene
eliminar este 2 y 2. Se puede eliminar en una multiplicación. Escribo lo que me queda. Queda menos A. ¿Qué valor numérico hay aquí si no hay nada escrito? Es un 1. Siempre. Aquí se pueden restar signos distintos. Se resta, conserva el signo del mayor. Y se conserva también el factor literal. Entonces, esto quiere decir que cuando la preimagen es a medios, toda la imagen es 2A. La pregunta que hacían en el ejercicio 3, el gasto está representado por todo esto. Esto es el gasto. Esto es el gasto. El resultado está representado por el gasto. El gasto aquí varía entre qué valores? Varía entre 5 medios A y 2A. Y ahí buscamos la alternativa. Entre 5 medios A y 2A. Alternativa E. A veces los ejercicios son complicados en cómo plantearlo, cómo comenzar a resolver los ejercicios más que saber qué hacer. Ya sea, ahí ya hay indicios de cómo resolver ese tipo de ejercicio. El ejercicio 4, no hay desarrollo que hacer, no hay operatoria. Esto es un ejercicio que representa una función afín. Ya les explico por qué. Veamos el ejercicio 4. Dice, un técnico cobra un cargo fijo de 17.000 pesos más 1.500 pesos por hora de trabajo. ¿Ya? A ver. Ya. Se tiene una función entonces que va a representar el trabajo de este técnico. Hay un cargo fijo de 17.000 pesos. Si el cargo fijo es de 17.000 pesos, quiere decir que aquí vamos a escribir 17.000 pesos. Está diciendo más. Y como dice más, va a estar representado por una suma. Ahí va a estar la suma. 17.000 más. Ahora, ¿por qué no es la alternativa A? Porque aquí el 17 ya no es un número fijo, no es una constante. Y aquí está diciendo que como un cargo fijo es una constante. Es solamente 17. Más 1.500 pesos por hora. 1.500 por, ahí está la multiplicación que se omite, no se escribe, por hora. Y aquí las horas de trabajo está representada por N. 1.500 por N. Entonces, aquí la alternativa que representa este enunciado sería la alternativa B. Un técnico cobra un cargo fijo de 17.000 pesos más 1.500 pesos por hora. Ahí está representado. Eso es todo. Y esta pregunta no es tan simple, o sea, no es difícil de resolver, pero solamente recordar cómo se escribe una función afín de una función lineal. Y en este caso es una función afín. Veamos la pregunta 5. En la pregunta 5 dice, el nivel de agua en un estanque cilíndrico recto ya, ahí. Cilíndrico recto era originalmente H metros y baja cada Q metros cada semana. Entonces, imaginémonos que hay un estanque de manera cilíndrica y hay un cierto nivel de agua, que en este caso era de H metros. ¿Ya? Esa es la cantidad de agua que había originalmente, en un principio. Y está diciendo que baja Q metros cada semana. O sea, la primera semana baja Q metros, la otra semana también baja Q metros, la siguiente semana igual, etcétera, etcétera. ¿Ya? Aquí están preguntando cuál de las siguientes funciones relaciona el nivel del agua con el número de semanas transcurridos. Aquí esto está representado por la función, que puede ser f, puede ser g, puede ser r, cualquiera de estas funciones va a estar escrito por el total. El total viene a ser aquí h. Y el total yo le voy a restar lo que va bajando cada semana. ¿Cuánto es lo que baja cada semana? Q metros.
pero eso lo multiplico por las cantidades de semanas. X va a representar la primera semana, o la segunda semana, o la tercera semana, ¿ya? El H vendría a ser el total, que es un número fijo, y le voy a restar lo que va disminuyendo cada semana. O sea, eso estaría representado entonces por la alternativa B. La alternativa B es la correcta. H, que es el total, le resto Q, lo que va bajando cada semana, por X, donde X representa las semanas transcurridas. Ya, vamos a pasar al ejercicio 7. El ejercicio 7 también es un problema que corresponde a una función afín, que es algo más complejo que los otros problemas. ¿Por qué? Porque está representado solo por letras. Ya aquí no hay valores numéricos. Y que a pesar de ser un ejercicio bastante más difícil, quiero que lo analicemos para que por lo menos recuerden ustedes, si es que se llegaran a enfrentar a un problema similar a este, supieran ya qué hacer, ¿ya? Vamos a ver entonces el ejercicio 7. Para el cobro de electricidad, dice, de un sector rural, se ha establecido un modelo lineal de cálculo. En este cobro se debe pagar a pesos por un cargo fijo más un cierto monto por kilowatt de horas consumido. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el primer dato, que hay un cargo fijo. Ese cargo fijo está representado por A. Este cargo fijo, A más el consumo de la persona. Y ese consumo de la persona es lo que vamos a buscar, el segundo sumando. Si por un consumo de X kilowatt hora, eso es un dato que me dan, el consumo de X kilowatt por hora, el cobro es de M pesos. Eso es lo que paga en total. Al final es lo que paga la persona eso, ¿ya? Por un consumo de X kilowatt. Pero como estaba diciendo en un principio que había un cargo fijo, y el cargo fijo era de A pesos, entonces a este total le voy a restar el A. ¿Por qué le vamos a restar el A? Porque si no se estarían cobrando dos veces el cargo fijo. Entonces, aquí dentro de este M ya está el cargo fijo de A pesos. Por eso se lo resto, ¿ya? Para no cobrarlo dos veces y saber el consumo de la persona, en este caso que es X. Ahora, si por un consumo de X kilowatt dice que el cobro es de M pesos, pero recuerden que aquí estaba incluido el A pesos, el cargo fijo, la pregunta que sale acá dice, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde al monto total en pesos? A ese le vamos a llamar otra incógnita. Y, que es lo que yo no conozco, lo que yo no sé, a cobrar por un consumo de Z kilowatt por hora. ¿Cuál es el total a pagar por un consumo de Z kilowatt por hora? ¿Ya? Y esto, aquí me queda una proporción directa, ¿ya? Mientras más consuma, más se paga. Mientras menos consuma, menos se paga. Por eso es una proporción directa. ¿Y cómo se resuelve una proporción directa? Se resuelve multiplicando cruzado. Aquí, ese término, X kilowatt hora, lo voy a multiplicar por la incógnita que voy a buscar. Y eso es lo que vamos a buscar, esa incógnita. Y eso va a ser igual a la otra multiplicación cruzada. Es Z kilowatt hora, lo voy a multiplicar por todo esto de acá. Eso, por M menos A. Ahora, ¿cómo despejo esta incógnita? El valor que andamos buscando, este I. Este término, como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Z kilowatt hora por, escribo eso, y todo eso dividido en X kilowatt hora.
puedo eliminar esa unidad de medida con esa unidad de medida y escribo lo que me queda. ¿Qué queda? Z por M menos A partido en X. Y ese vendría a ser entonces el consumo de la persona. El consumo, el que andábamos buscando, el valor del I. Este valor de I es eso. Entonces, ¿cuál va a ser la función que representa esto? Es el cargo fijo A más el consumo de la persona. ¿Y cuál es el consumo? Es Z, paréntesis, M menos A partido en X. A ver, otra forma de ver esto. Por eso también le resté la aquí a este total, porque aquí se lo estoy incluyendo. Aquí ya está incluido el gasto fijo, ¿ya? Entonces no lo puedo incluir acá en M. ¿Qué alternativa vendría a representar esto? No está escrito así como se resolvió acá. Se vendría a ser el resultado. Pero de una manera equivalente a como está escrito sería la alternativa D. La alternativa D es una manera, ahí están invertidos solamente y el Z lo dejó fuera del paréntesis de la fracción. Pero es lo mismo, es la misma escritura. Alternativa D sería el resultado correcto. Chiquillos, en relación a este ejercicio, que es bastante más complejo, yo les sugiero que lo vuelvan a revisar en casa, vuelvan a verlo y analizarlo nuevamente porque es seguro que entra un problema similar a eso. Seguro, seguro. Vamos a ver el ejercicio 8. En el ejercicio 8 dice, en relación a esta función f de x tiene un nombre. Esa función es la función lineal, ¿ya? Definida en R. ¿Qué afirmación es falsa? ¿Cuál sería la afirmación falsa? La alternativa A dice, ¿su gráfico pasa por el origen? Sí, eso yo lo había explicado hace un rato atrás, en que las funciones lineales todas pasan por el origen. Como no hay sumas ni restas incluidas acá, eso quiere decir que su gráfica pasa por el punto 0,0. Así es que la A es verdadera. La alternativa B, ¿qué dice? Cuando X es igual a 1, ¿será cierto que el I es igual a 3? Eso hay que verificar. Entonces vamos a hacer la alternativa B. Vamos a tener la función f de x igual a 3x. X igual a 1. El x lo voy a reemplazar por 1. Eso resulta 3. Entonces, ¿el i es igual a 3? Sí. Recuerden ustedes que esto es lo mismo que escribir i. Entonces, el i resulta 3. La alternativa B es verdadera. Veamos la alternativa C. La alternativa C dice, su representación gráfica no es una recta. Eso es falso. ¿Por qué? Porque esto ya, como les decía yo, esta función es una función lineal. Y las funciones lineales siempre van a ser una línea diagonal creciente o una línea diagonal decreciente, que en este caso es una línea diagonal creciente porque el 3 es positivo, ¿ya? Así es que la C sería falsa. Alternativa correcta, alternativa C. Esa es la falsa. Es una recta. Ya, veamos otro ejercicio. El ejercicio 9 está diciendo, también corresponde a una función, en este caso una función lineal. ¿Cuál de las siguientes relaciones se pueden escribir como una función de esta forma? ¿Ya? Aquí, donde K dice que es una constante, es decir, es un número. ¿Ya? Con dominio el conjunto de los números reales. Aquí también podrían tomar apuntes en relación a dominio. ¿Qué es dominio? El dominio son todos los valores numéricos que puede tener la variable x, ¿ya? Son todos los números reales que puede tener x. A eso se refiere con dominio, con conjunto numérico. Y aquí está diciendo que son los números reales positivos, ¿ya? Vamos a analizar entonces la alternativa, el 1 romano. En el 1 romano, ¿qué es lo que dice?
la longitud de una circunferencia en función de su radio. Aquí es importante que ustedes sepan a qué se refiere con longitud. La longitud es lo mismo que el perímetro, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, en este caso, está relacionando el perímetro con su radio. ¿A qué es igual el perímetro de una circunferencia? Es igual a, por fórmula, es 2pi r, ¿ya? Donde pi es 3,14 y 3,14 por 2 es un número, o sea, esto es una constante. Y esto se puede representar como una función f de x igual a k por x. Sí, se puede representar. El perímetro se lo relaciona con f de x y el radio se lo relaciona con x y la constante k, aquí en este caso, ¿qué vendría a ser? 2pi. Entonces son funciones equivalentes. En el 1 romano, la longitud entonces se puede escribir de esta forma, se puede escribir como esta función, sí. El perímetro se puede escribir como esa función. En el 2 romano, se puede, está diciendo que la hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles en función de su... A ver, la hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles en función de su cateto. Se tiene un triángulo rectángulo. Si es triángulo rectángulo hay un ángulo de 90 grados. Y si es isósceles significa que los catetos son iguales. Este cateto de acá es igual a ese cateto de acá. Y aquí se tiene la hipotenusa. ¿Ya? Son los mismos valores numéricos. Utilizando el teorema de Pitágoras, se tiene que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Ya? Aquí voy a resolver este teorema con los datos que tengo acá. Llamémosle a este cateto X. Y a este cateto también X porque como son isósceles son iguales. X cuadrado más X cuadrado. Ya, aquí yo puedo sumar porque son términos semejantes. Un X cuadrado más un X cuadrado suman 2X cuadrado. Y la hipotenusa la voy a despejar porque es la hipotenusa la que se está relacionando aquí, lo que preguntan. Y al despejar las potencias se despejan con raíz cuadrada de 2x cuadrado, ¿ya? Pero como estamos aquí en geometría, en longitudes de lados, solamente va a ser la raíz positiva, ya no va a ser la raíz negativa. Se puede seguir resolviendo esto, se separan las raíces, se tiene raíz cuadrada de 2, este es un por, raíz cuadrada de x cuadrado. Raíz cuadrada de 2 queda igual. Y esta raíz se elimina con el exponente, luego queda x. Entonces, voy a volver a escribir eso. La hipotenusa es lo mismo que escribir raíz cuadrada de 2x. A ese resultado se llega. Y eso yo lo podré comparar con la función, con una función constante, función lineal, que en este caso es, según el enunciado, lo que aparece arribita, es igual a kx. Sí. Aquí en este caso, el f de x lo relaciono, lo comparo con h, que es la hipotenusa. La constante k es raíz cuadrada de 2, ¿ya? Que es el número. Y también está la x. Así que la hipotenusa y los catetos se pueden relacionar como una función de esa forma, ¿ya? Y ahora nos quedaría la comparación, comparar el 3 romano. En el 3 romano están diciendo la medida de un lado de un triángulo equilátero. Se tiene un triángulo equilátero. ¿Qué características tiene un triángulo equilátero? Que todas son medidas, todos los lados son iguales. En este caso yo le puse lado X. Todos son X. ¿Ya? Ahora, hay algo que saber. Por fórmula, la altura
en un triángulo equilátero siempre va a ser igual a raíz cuadrada de 3 medios. ¿Ya? Eso siempre es así. Se los podría demostrar, se puede demostrar por teorema de Pitágoras, pero para no resolver un ejercicio y alargar mal, hacer tanto desarrollo, para no hacer tanto desarrollo, es mejor aprenderse que en un triángulo equilátero la altura siempre es raíz cuadrada de 2. ¿Ya? Y eso a su vez se multiplica por el lado. Se multiplica por el lado. Esto finalmente entonces es la altura. Ahora, también hay otra cosa que saber. ¿Cuál es el área de un triángulo? El área de un triángulo cualquiera. Puede ser triángulo equilátero, isósceles, escaleno, da lo mismo el triángulo que sea. La fórmula del área es base multiplicado por la altura dividido en 2. Otra forma de escribir esta fórmula es 1/2 por la base por la altura. Cualquiera de las dos formas se puede escribir el área de un triángulo. Entonces, en este triángulo específico que se tiene acá, en este triángulo equilátero del lado X, ¿cuál es la base? Voy a utilizar esta fórmula que está acá, 1/2 por base. ¿Cuál es la base? Esto. Eso es X por altura. ¿Cuál es la altura? Raíz cuadrada de 3 medios X. Y esto se tiene que resolver, se operan, se multiplican números con números, en este caso fracción con fracción, y letras con letras. Multiplico, había dicho, fracción con fracción y letras con letras. 1 por raíz cuadrada de 3 es raíz cuadrada de 3. 2 por 2 es 4. Recuerden que las fracciones se multiplican en forma lineal. Y multiplico también las letras. X por X, X cuadrado. Entonces, el área de este triángulo equilátero es igual a esto de acá. A todo eso. Vuelvo a escribir esto solamente para compararlo. ¿Qué nos resultó el área del triángulo equilátero? El área es raíz cuadrada de 3/4 por X cuadrado. Podré compararlo con la función f de x igual a una constante por x. Ya que en este caso la función la puedo representar, la puedo comparar con el área. La constante, ¿cuál sería? La fracción raíz cuadrada de 3/4. ¿Y está el x? No, no está el x porque está x cuadrado. Entonces, el área de un triángulo equilátero no se puede representar mediante una función lineal, ¿ya? No corresponde, entonces, en el 3 romano sería falsa. ¿Cuáles son las correctas? ¿Cuáles son las verdaderas? El 1 y el 2. Alternativa C. Alcanzamos a ver uno más. Ya, este ejercicio no hay operatoria que hacer, por eso yo creo que lo alcanzamos a ver. En este ejercicio también es muy similar al ejercicio que expliqué al principio de la clase, es análisis de gráfico. En este análisis de gráfico, chiquillos, solamente hay que interpretar lo que aparece en el gráfico. El gráfico adjunto dice representa los kilómetros que recorre un corredor en función del tiempo, ¿ya? Dice, su ruta parte del punto A y debe pasar por los controles ubicados en los puntos B, C, D, E y F. ¿Cuál de las siguientes opciones, es decir, qué alternativa entrega la mayor información correcta sobre la travesía del corredor? En otras palabras, ¿qué se está preguntando? Se está diciendo de manera indirecta que todas las alternativas podrían ser verdaderas, pero hay una alternativa que tiene más información, ¿ya? Veamos la alternativa A. Dice que el corredor demoró 80 minutos en completar la ruta. ¿Desde 0 terminó en 80? Sí, eso es correcto. Pero la información es muy general, es muy amplia, ¿ya? Entonces, aquí lo que se pide es donde haya una información más detallada, con mayor información. Alternativa B. ¿El corredor varió su rapidez en los distintos tramos del camino? Sí. En el tramo A
se mantuvo constante. En el tramo B pareciera que se cansó más y corrió más lentito, porque va inclinándose. En el tramo de C a D, este tramo que está aquí, de 40 a 50 minutos, se mantuvo constante. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí el corredor no corrió, estuvo descansando. Así que no hay kilómetros aquí recorridos. Ya por eso se mantiene lineal. En el tramo de D hasta E, se anduvo cansando algo. Y de E hasta F corrió un poquito más rápido. Entonces, ¿qué decía la alternativa B? ¿El corredor varió su rapidez en los distintos tramos del camino? Sí, eso es cierto, varió. Pero eso es una información muy general. En la alternativa C, ¿qué dice? En los tramos BC de 20 a 40, DE de 50 a 70 y EF de 70 a 80, su rapidez fue la misma porque se demoró lo mismo. Eso no es cierto. Fíjense que en el tramo BC, ¿cuánto se demoró? 20 minutos, porque 40 menos 20 son 20. Del tramo DE, ¿cuánto se demoró? De 50 a 70. ¿Cuánto hay de diferencia? 20 también. Pero del tramo EF, 80 menos 70 son 10. Ya no es la misma diferencia de tiempo, así que esa alternativa es falsa. ¿Ya? Veamos la alternativa D. La alternativa D dice, el camino tenía mayor pendiente al comienzo, luego menos. Sí, al principio tenía harta pendiente, después tenía menos pendiente, después cero, sí, porque no corrió, y las siguientes tenían menos pendientes que al comienzo. ¿A qué se refiere con pendiente? Que aquí la línea, toda línea diagonal tiene pendiente. ¿Ya? Todas las líneas diagonales matemáticamente se tiene una pendiente. Mientras más inclinada está la línea diagonal, se dice que tiene mayor pendiente. Mientras menos inclinada está la línea diagonal, se tiene menos pendiente. Eso se explica cuando se ven funciones, ¿ya? Se relaciona la pendiente también con líneas en matemáticas, con líneas diagonales. Eso también es una información bastante general. Y por último, se dice, los primeros 20 minutos avanzó muy rápido. Miren, desde 0 hasta 20. ¿Avanzó rápido? Sí. Luego se fue más lento, de B a C. Sí, se cansó y ahí anduvo bajando, como decayendo el recorrido. Después descansó 10 minutos, dice. Sí, en el tramo CD descansó 10 minutos. 50 menos 40 son 10. Y después dice, siguió más lento que en el primer tramo. Después, en este tramo, DE, ¿siguió más lento que en el primer tramo? Sí, está menos inclinado. Hasta completar la ruta. La alternativa E tiene una información más detallada. Por lo tanto, es la opción que entrega mayor información correcta. ¿Ya? En este caso, la que entrega mayor información es la alternativa E. Esa sería la alternativa correcta. Nos quedarían algunos ejercicios por explicar, pero yo quiero terminar la clase online hasta aquí. Como les decía yo, chiquillos, yo quiero terminar de explicar estos ejercicios en la grabación, en el video. Ya, así que yo les voy a subir la grabación incluyendo estos ejercicios porque son ejercicios también que se podrían preguntar. Y hay un tema muy importante que seguro también lo preguntan, que corresponde a composición de funciones. Esto que está escrito aquí. Eso también me interesa. Y me interesa ver, terminarlo esta semana para comenzar con funciones cuadráticas la próxima semana. Porque el tema de funciones es muy extenso. Por eso es que yo quiero terminar esta semana sí o sí estos temas que tengo pendientes. Así es que les sugiero yo, chiquillos, volver a revisar la grabación que les voy a enviar, porque también van a haber temas que yo no alcancé a explicar ahora. ¿Ya? Eso. Así que dejo la clase hasta aquí, chiquillos, y cualquier cosa me pueden preguntar, no hay ningún problema. Vamos a seguir también en estas pocas semanas que nos quedan, porque ya nos queda súper poquito. ¿Ya? Así que estén bien. Me despido desde aquí, que tengan una buena semana también, igual tú, Fernanda. Que estén bien, pues chiquillos. ¿Ya?
Chao, chao.